habla su profesora de química, Fabiola Ampuero, y nos encontramos nuevamente para reforzar algunos conceptos que vimos en el primer video de profundización, que tenía entonces que ver con los tipos de disoluciones y la solubilidad. Tenemos entonces tres tipos de disoluciones. Tenemos las disoluciones insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Vamos a demostrar experimentalmente cuáles son las soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Vamos a agregar entonces a estos vasitos que contienen agua en la primera disolución, que es insaturada, agregamos una mínima cantidad de jugo en polvo. Si ustedes se fijan, entonces se disuelve completamente el jugo en esta disolución. En el segundo vasito vamos a agregar una cantidad mayor de jugo en polvo, de manera que el agua pueda disolver la máxima cantidad de jugo. En el tercer vasito vamos a agregar una mayor cantidad de jugo, y ahí ya podemos observar que una buena parte del jugo en polvo no se puede disolver y queda al fondo, en el fondo del vaso. Entonces, esta primera disolución sería disolución insaturada o diluida. Tendríamos la disolución saturada y la disolución sobresaturada. Ya, ahora vamos a ver el concepto de solubilidad. Para ello lo vamos a hacer de manera experimental. Tengo dos vasitos con agua. Al primero vamos a agregar media cucharadita de azúcar. Vamos a revolver para que se disuelva la mayor cantidad de azúcar. En el segundo vaso vamos a agregar la misma cantidad, pero ahora de sal. Revolvemos. Pese a que también lo revolvemos bastante, se puede apreciar que en el segundo vaso la sal no se ha disuelto completamente. Por lo tanto, podemos decir que el azúcar es más soluble en agua que la sal. El azúcar es soluble en agua, la sal es poco soluble en agua. También existen unos factores que permiten ayudar a que las sustancias se disuelvan más fácilmente en otras. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, si yo tengo, por ejemplo, el segundo vaso a una mayor temperatura, lo más probable es que pueda disolver mayor cantidad de sal. Lo mismo que en el caso del azúcar. La temperatura generalmente ayuda a que los solutos se disuelvan más fácilmente. Y también existe otro factor, que es el factor de la presión, que en este caso la presión se usa para los gases disueltos en agua. Por ejemplo, el gas que está disuelto en la bebida gaseosa es el dióxido de carbono, y este gas se disuelve gracias a la presión que se ejerce cuando se tapan las botellas. Si yo destapo la botella, va a haber menos presión, por lo tanto, ustedes van a observar el burbujeo, significa que se está separando el gas del líquido y por lo tanto no va a haber solubilidad de este gas. Por lo tanto, por último, la solubilidad es la capacidad que tienen algunos solutos, ciertos solutos, para disolverse en ciertos disolventes. Ahora voy a explicar la actividad que ustedes tienen que realizar en el video de profundización que vieron anterior a este. En ese video aparece un gráfico muy parecido a este, con la diferencia que aparecen más curvas. Este es un gráfico solubilidad en función de la temperatura. Aquí la solubilidad va aumentando en el eje Y
y acá la temperatura va aumentando hacia la derecha en el eje X. Entonces, si ustedes se fijan, estas sales tienen diferentes comportamientos de acuerdo a la temperatura, a medida que va aumentando la temperatura. Voy a hacer un ejemplo más o menos similar a lo que estoy consultando en la guía. Por ejemplo, se consulta cuál es la sal más soluble a 0 grados Celsius. Yo voy a la temperatura, al eje de la temperatura, y aquí en el cruce aparece el 0 grados Celsius y me fijo cuál es la sal más soluble. Se supone que es la sal que está más arriba. En este caso es esta sal que corresponde a esta curva y que corresponde al nitrato de plata. Ahora si yo pregunto, ¿cuál es la sal menos soluble a 80 grados Celsius? Lo primero que tengo que hacer es ir a los 80 grados Celsius y ahí ver cuál es la sal menos soluble, la que está más abajo. Y en este caso la curva corresponde al cloruro de sodio, que es la sal común, y esa sería la sal menos soluble. Por lo tanto, las sales que sus curvas están más arriba son más solubles que las curvas que están más abajo en las diferentes temperaturas. Lo otro es despedirme y esperar entonces y desearles que se encuentren bien y que nos volvamos a ver pronto.